El olor a antiséptico y sangre seca lo impregnaba todo en la base militar de Almuñécar, un enclave discreto de operaciones conjuntas escondido entre los acantilados del sur de España. Eran las 3 de la madrugada y el silencio del desierto costero se rompió con un grito que atravesó las paredes de lona de la carpa quirúrgica. «Retrocedan, ella es solo una enfermera», bramó el coronel Alonso Ferreira, plantado en medio del caos con los brazos cruzados y el uniforme perfectamente planchado. Pero 12 hombres tendidos en camillas, cubiertos de sangre y polvo, se negaron a obedecer. «Negativo, mi coronel», susurró uno de ellos entre dientes apretados por el dolor. «Ella es la comandante». La teniente Elena Vidal llevaba 19 horas despierta cuando sonó la alarma. Sentada sobre una caja de suministros junto a la carpa de urgencias, bebía agua tibia de una cantimplora oxidada, con el cabello castaño recogido en un moño deshecho y ojeras profundas marcando su rostro. Nadie que la viera adivinaría que aquella mujer menuda, con los guantes aún manchados de la cirugía anterior, había pasado 18 años tratando las heridas más brutales que un cuerpo humano puede sufrir en combate. Para el coronel Ferreira, recién llegado a la base como inspector de logística, ella no era más que personal auxiliar. Un nombre en una lista, una bata blanca sin peso ni autoridad real. El sonido lo cambió todo. Un zumbido grave, constante, que crecía en la distancia. No eran los helicópteros habituales de transporte. Eran 2 Cougar volando bajo y rápido, quemando el cielo nocturno. La radio en la cadera de Elena crepitó con violencia. Emergencia médica masiva, 12 heridos graves, impacto por artefacto explosivo, tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Elena no dudó. Aplastó la cantimplora vacía contra el suelo, se puso en pie de un salto y su cansancio se transformó en una calma fría y mecánica. «Despejen las camillas», gritó, moviéndose entre el personal con una autoridad que nadie discutía, salvo el hombre que acababa de llegar de Madrid con estrellas nuevas en el hombro. El coronel Ferreira se interpuso en su camino. «Nadie me informó de una operación fuera del perímetro esta noche», exigió, con la voz cargada de indignación. «Ni a mí tampoco, coronel», respondió Elena sin detenerse, esquivándolo para tomar guantes y tijeras quirúrgicas de un carro cercano. «Pero vienen igual. Con permiso». Las puertas de la carpa se abrieron de golpe. Lo que entró no era una unidad militar, era una masacre en movimiento. 12 hombres de las fuerzas especiales, cubiertos de escombros, sangre y quemaduras, algunos gritando, otros en un silencio aterrador que asustaba más que cualquier grito. El coronel retrocedió instintivamente ante el hedor a carne quemada y pólvora, pero recuperó la compostura con rapidez, aferrándose a lo único que conocía, la jerarquía. «Quiero que atiendan primero al oficial de mayor rango», ordenó con voz de mando, buscando entre el caos algún indicio de autoridad reconocible. «¿Dónde está el responsable de esta unidad?» Elena ni siquiera levantó la vista de la herida que estaba examinando. «Ignórenlo», dijo a su equipo con total naturalidad. «Protocolo de triaje activado. Este hombre es prioridad roja, llévenlo al box 2, control de hemorragia inmediato». El rostro del coronel enrojeció de furia. Se acercó a ella resbalando ligeramente sobre un charco de sangre en el suelo. «Comandante Vidal, di una orden», dijo entre dientes. «Aquí se respeta la cadena de mando». Elena se giró lentamente hacia él, con un vendaje empapado en sangre todavía en la mano y una mirada que había perdido hacía años cualquier interés en las jerarquías impuestas por hombres que jamás habían tocado una herida abierta. «Coronel», dijo con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, «en esta sala el rango no significa absolutamente nada. Aquí decide la biología, no las estrellas de su uniforme. Apártese o haré que los policías militares lo saquen de mi quirófano». El coronel apretó la mandíbula, incrédulo ante semejante desafío. «Está cruzando una línea muy peligrosa, Vidal. Yo soy coronel. Usted es solamente una enfermera y no tiene autoridad para dictarme nada». Elena ya le había dado la espalda, avanzando hacia la siguiente camilla, donde un joven operador especial luchaba por respirar con un pulmón colapsado. «Obsérveme», respondió sin volverse. Fue entonces, en medio del caos, la sangre y los gritos ahogados, cuando ocurrió algo que ningún manual militar podía haber preparado a Ferreira para presenciar.
Un chasquido metálico, lento y deliberado, resonó desde una de las camillas al fondo de la sala. El hombre que yacía allí, con el brazo izquierdo reducido a un torniquete improvisado y el abdomen destrozado por metralla, había desenfundado su arma reglamentaria con la única mano que le quedaba. El arma no apuntaba a nadie. Descansaba, pesada y negra, sobre el pecho del hombre malherido, con el dedo apoyado fuera del gatillo, pero visible para todos. El coronel Ferreira se quedó paralizado. El sargento José Manuel Roda, con la mitad del brazo izquierdo desaparecido y el vientre envuelto en gasas improvisadas, lo miraba fijamente con unos ojos que ya no tenían miedo que perder. «¿La habéis oído, coronel?», dijo Roda con la voz quebrada pero firme. «Ella manda aquí». A su alrededor, los otros 11 hombres, rotos y sangrando sobre sus camillas, giraron la cabeza hacia el coronel con una lentitud que resultaba más amenazante que cualquier movimiento brusco. El ambiente de la carpa quirúrgica cambió por completo. Ya no era solo urgencia médica, era algo cercano a un motín silencioso. Ferreira miró el arma, luego miró los rostros de los operadores, y finalmente miró a Elena, que ya se había dado la vuelta de nuevo hacia el sargento Roda, indiferente por completo a la escena que se desarrollaba a sus espaldas. «Esto es un amotinamiento», balbuceó el coronel, retrocediendo un paso. «Soy coronel del ejército español. Ella es una enfermera». «No, mi coronel», susurró Roda, con sangre manchando sus dientes al hablar. «Ella es la que nos mantiene vivos. Así que en esta sala, ella es la comandante. Apártese y déjela trabajar». Ferreira retrocedió hacia la salida, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, consciente por primera vez de que el poder que llevaba en el uniforme no significaba nada frente a 12 hombres dispuestos a morir por la mujer que los estaba salvando. Salió de la carpa sin decir una palabra más, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión que Elena rompió con la misma frialdad profesional de siempre. «Dawson, quiero decir, Ibáñez, prepara el equipo quirúrgico, vamos a subir al box 3 ahora mismo». Las horas que siguieron fueron una guerra silenciosa librada con bisturís y gasas. Elena se movió entre las camillas como si conociera cada centímetro del sufrimiento humano, estabilizando hemorragias, sellando pulmones colapsados, ordenando transfusiones con una precisión que dejaba sin palabras a los médicos jóvenes recién llegados de la península. Nadie volvió a mencionar rangos ni jerarquías. Solo importaba mantener con vida a 12 hombres que habían caído en una emboscada durante una operación clasificada cerca de la frontera con el Sahel, una misión que oficialmente nunca existió. Fue casi al amanecer, cuando el caos por fin dio paso a un silencio pesado, roto solo por el zumbido constante de los monitores, que Elena se permitió sentarse un momento en la sala de material, con las manos aún temblando por el agotamiento acumulado. Fue entonces cuando la puerta se abrió y entró el doctor Ricardo Salinas, el cirujano jefe de la base, con el rostro tan demacrado como el de ella. 12 dentro, 12 vivos, dijo Salinas con voz ronca, apoyándose contra el marco de la puerta. No pensé que Roda fuera a salir de la mesa. Perdió demasiada sangre. Es demasiado terco para morir en una carpa, Ricardo, respondió Elena, sin apartar la mirada del suelo. Salinas soltó una risa cansada, casi sin fuerzas. «Por cierto, me han dicho que tuviste un pequeño desacuerdo con el coronel antes de que llegáramos al quirófano. Al parecer está redactando un informe disciplinario contra ti en este mismo momento». Elena se encogió de hombros con un gesto de indiferencia absoluta. «Que lo redacte. Que lo grape a mi expediente. He recibido amenazas de hombres mucho más peligrosos que Alonso Ferreira». Pero lo que Elena no sabía, mientras se ponía en pie para dirigirse hacia la oficina improvisada donde debía actualizar los registros médicos, era que el coronel Ferreira ya estaba sentado frente a un ordenador portátil, redactando con dedos furiosos un documento que acusaba a la teniente Vidal de insubordinación grave, conducta impropia y de haber incitado a un militar herido a amenazar a un oficial superior con un arma de fuego. Un documento que, de prosperar, podía acabar con 18 años de carrera militar en cuestión de horas. Lo que ni Ferreira ni Elena podían imaginar era que, en ese preciso instante, un hombre sin insignias de rango, con la barba más larga de lo permitido por el reglamento, acababa de aterrizar en la pista de la base tras un vuelo de emergencia desde Madrid.
y llevaba en la mano una orden que cambiaría el destino de todos los presentes esa noche. La oficina improvisada de la base, una caseta de madera prefabricada junto a la sala de recuperación, olía a café quemado y papel impreso. El coronel Ferreira estaba sentado tras el escritorio de Elena, tecleando con violencia en un portátil militar, cuando ella entró para actualizar los partes quirúrgicos. «Comandante Vidal», dijo él, cerrando la tapa del ordenador con un golpe seco, «acabo de enviar un informe formal al mando médico de la región. Insubordinación, conducta impropia de un oficial, amenaza a un superior y grave incumplimiento del protocolo de triaje». Elena ni siquiera se inmutó. Se dirigió directamente a la cafetera, se sirvió una taza del líquido oscuro y amargo, y le dio un sorbo antes de responder. «El protocolo dicta que se prioriza según la gravedad de la herida, coronel, no según el rango en el uniforme. Eso lo sabe cualquiera que haya pisado un quirófano de campaña alguna vez». Ferreira se puso en pie, utilizando su altura como un arma más. «Usted no dicta doctrina militar, enfermera. Usted trabaja bajo mi paraguas logístico. Cuando el mando regional lea este informe, su carrera habrá terminado. Con suerte conseguirá un despido silencioso. Con mala suerte, un consejo de guerra». Elena lo miró fijamente, demasiado agotada para sentir rabia, solo una profunda y silenciosa lástima por un hombre que llevaba el uniforme sin entender jamás lo que costaba ganárselo. Fue en ese momento, con la tensión suspendida en el aire como electricidad antes de una tormenta, cuando la puerta de la caseta se abrió de golpe. Un hombre alto entró sin pedir permiso. Vestía ropa de combate desgastada, sin insignias visibles, sin nombre en el pecho, con una barba que ningún reglamento habría tolerado en un cuartel convencional. Pero su presencia llenó la habitación entera de un silencio absoluto, el tipo de silencio que solo provocan los hombres que han visto demasiada guerra para necesitar demostrarlo. Era el capitán Diego Marchetti, jefe de operaciones especiales conjuntas y responsable directo de los 12 hombres que en ese momento respiraban gracias a Elena Vidal. «Coronel», dijo Marchetti con voz grave, sin apenas mover los labios. «Capitán Marchetti», respondió Ferreira, irguiéndose de inmediato, ajustando su postura instintivamente. Justo estaba informando a la comandante Vidal de las medidas disciplinarias que se están tomando en su contra por el incidente de esta noche en la carpa de urgencias. Marchetti bajó la vista hacia un papel que llevaba en la mano derecha, lo leyó en un silencio que pareció eterno, y entonces, sin decir una sola palabra, lo rompió por la mitad. Luego volvió a romperlo. Dejó los pedazos caer sobre la papelera junto al escritorio. El rostro de Ferreira se quedó completamente pálido. «Capitán, eso era un documento oficial. Eso era una rabieta, Alonso», corrigió Marchetti con calma helada. «Mis hombres cayeron en una emboscada a las afueras de Tinduf. Explosivos improvisados y fuego cruzado durante casi 40 minutos. Se arrastraron entre ellos para llegar al punto de evacuación. Y cuando por fin llegaron aquí, sangrando hasta morir, tú intentaste que atendieran primero a un teniente con un rasguño en el hombro antes que a mi suboficial con el vientre abierto. Yo simplemente respetaba la cadena de mando», protestó Ferreira, retrocediendo un paso. «La cadena de mando existe para mantener a esos hombres vivos y letales, no para alimentar tu ego», respondió Marchetti, avanzando hasta que Ferreira se vio obligado a apoyarse contra la pared. «La comandante Vidal salvó hoy a los 12. A los 12, coronel. Ella opera bajo mi protección absoluta. Si vuelves a pisar esa carpa quirúrgica y a cuestionar su autoridad médica, no escribiré ningún informe. Simplemente te subiré a un avión de transporte y te enviaré a un almacén de suministros en algún rincón olvidado de Melilla tan rápido que ni siquiera tendrás tiempo de hacer las maletas». Ferreira abrió la boca para responder, pero no encontró ninguna palabra que pudiera sostenerse frente a la mirada del capitán. Miró a Elena, que permanecía en silencio junto a la cafetera, ajena por completo al drama que se desarrollaba frente a ella. Y entonces comprendió, con una claridad fría y humillante, que en aquel rincón del mundo el papel no vencía a la sangre, y él estaba parado en una habitación llena de personas que solo entendían el lenguaje de la sangre. «Entendido», murmuró finalmente Ferreira. «Bien», dijo Marchetti, «dismissed, coronel».
Ferreira recogió su portátil y salió de la caseta sin mirar atrás, dejando la puerta abierta tras de sí. Marchetti soltó un largo suspiro y se giró hacia Elena, y por primera vez en toda la noche, su expresión se suavizó, revelando el peso invisible de un hombre que cargaba con demasiadas cartas de condolencia sin escribir. «¿Estás bien, Elena?», preguntó en voz baja. Pero lo que Elena no sabía era que la pregunta de Marchetti escondía algo mucho más grave que una simple preocupación, algo relacionado con la misión que había estado a punto de costarle la vida a los 12 hombres, y que aún no había terminado. «Estoy bien, John, quiero decir, Diego», respondió Elena, corrigiéndose a sí misma con una sonrisa cansada. La costumbre de tantos años trabajando junto a equipos internacionales a veces le jugaba malas pasadas con los nombres. Marchetti no sonrió. Su mirada se mantuvo fija en ella, cargada de una gravedad que Elena no supo interpretar de inmediato. «Necesito hablar contigo de algo», dijo él finalmente, cerrando la puerta de la caseta tras de sí. «Y no es sobre Ferreira». Elena dejó la taza de café sobre el escritorio, con un nudo repentino formándose en el estómago. «Diego, son las 4 de la madrugada, llevo casi 40 horas sin dormir, y acabo de sacar adelante a 12 hombres con las manos temblando de cansancio. Lo que sea que tengas que decirme, dilo ya». Marchetti asintió, sacó una carpeta sellada de su chaqueta de combate y la dejó sobre la mesa. «La emboscada de esta noche no fue casualidad, Elena. Alguien filtró la ruta de la patrulla. Alguien con acceso directo a los planes de movimiento de mi unidad». El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. «¿Estás diciendo que hubo un topo?», preguntó, con la voz reducida a un susurro. Marchetti asintió lentamente. «Y hay algo más. El nombre que aparece con más acceso a esa información, el nombre que coincide exactamente con el patrón de filtraciones de los últimos 3 meses, es el de tu superior directo. El comandante Hidalgo». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Rubén Hidalgo era el jefe médico de toda la base, su superior inmediato desde hacía casi 2 años, el hombre que firmaba sus informes, que aprobaba sus turnos, que la había recomendado personalmente para el ascenso que aún esperaba respuesta en Madrid. «No puede ser», dijo ella, negando con la cabeza. «Rubén lleva 15 años en el ejército, es intachable». Marchetti la miró con una expresión que mezclaba compasión y advertencia. «Eso mismo pensábamos todos hasta que empezamos a tirar del hilo. Y hay una razón por la que te cuento esto a ti, Elena, y no a nadie más de la base. Necesito que revises los registros médicos de las últimas semanas. Si Hidalgo ha estado moviendo información sensible, es posible que haya utilizado los partes de evacuación médica como tapadera. Rutas, horarios, coordenadas disfrazadas de solicitudes de suministro». Elena sintió que su mente, agotada apenas segundos antes, se aceleraba con una claridad repentina. Recordó, de golpe, un detalle que había pasado por alto semanas atrás, un envío de material médico solicitado por Hidalgo con una urgencia inusual, programado para coincidir exactamente con la fecha de una operación que, en teoría, era información clasificada de máximo nivel. «Espera», dijo ella, con los ojos muy abiertos. «Hace 3 semanas, Hidalgo me pidió que firmara una solicitud de transporte médico urgente hacia el mismo sector donde esta noche cayó tu unidad. Dijo que era para un simulacro de evacuación. Yo no volví a pensar en ello». Marchetti se inclinó hacia adelante, con una intensidad renovada en la mirada. «Necesito esa solicitud, Elena. Necesito el documento original, con tu firma y la suya, antes de que él pueda destruirlo. Si Hidalgo descubre que sospechamos, desaparecerá esta misma noche, y con él, la única prueba que nos queda para detener la próxima filtración, que según nuestra información, podría costarle la vida a una unidad entera dentro de 72 horas. Elena se quedó paralizada un instante, comprendiendo de golpe la magnitud de lo que Marchetti le estaba pidiendo. No solo se trataba de salvar su propia reputación frente a un coronel resentido, ni siquiera de la vida de los 12 hombres que acababa de operar. Se trataba de desenmascarar, con sus propias manos, al hombre que la había apoyado, que había confiado en ella, que quizás en ese mismo instante dormía a apenas 100 metros de distancia, sin sospechar que su secreto estaba a punto de desmoronarse.
Voy a necesitar entrar en su despacho, dijo Elena por fin, con la voz firme a pesar del temblor que sentía en las manos. Y voy a necesitar hacerlo ahora, antes de que amanezca. Marchetti asintió lentamente, y por primera vez esa noche, una sombra de auténtica preocupación cruzó su rostro curtido por la guerra. Hay algo más que debes saber antes de entrar ahí, Elena. Hidalgo no está solo en esto. Y la otra persona involucrada es alguien que tú conoces mucho mejor de lo que imaginas. ¿A qué te refieres con que la conozco mejor de lo que imagino?, preguntó Elena, sintiendo que un frío distinto al del amanecer del desierto le recorría la espalda. Marchetti dudó un instante, algo poco habitual en un hombre que jamás titubeaba ante el peligro. Sam Salinas, dijo finalmente. El registro de comunicaciones que interceptamos hace 2 días muestra llamadas cifradas entre el despacho de Hidalgo y un número asociado al doctor Salinas. Todavía no sabemos si él es cómplice o si simplemente está siendo utilizado sin saberlo, pero necesito que actúes con cuidado. No confíes en nadie hasta que tengamos pruebas claras. Elena sintió que el mundo entero se tambaleaba bajo sus pies. Ricardo Salinas, el hombre que había estado a su lado durante la cirugía de Roda apenas unas horas antes, el cirujano que llevaba años siendo su compañero más cercano en aquella base olvidada por Dios. No podía ser cierto, y sin embargo, algo en el fondo de su memoria, un comentario fuera de lugar, una pregunta demasiado específica sobre los horarios de los convoys semanas atrás, empezó a encajar con una claridad dolorosa. Voy a entrar en el despacho de Hidalgo ahora mismo, dijo Elena, apretando los puños. Y voy a hacerlo sola, para no levantar sospechas. Marchetti asintió, entregándole una pequeña cámara oculta disfrazada de insignia médica. Documenta todo lo que encuentres. No toques nada más de lo necesario. Y Elena, si él aparece mientras estás dentro, tu prioridad es salir con vida, no con pruebas. El despacho de Hidalgo estaba a oscuras cuando Elena entró minutos después, con el corazón latiendo con más fuerza que durante cualquier cirugía de urgencia que hubiera realizado jamás. Revisó los archivos con manos temblorosas, hasta que encontró la carpeta que buscaba, escondida tras una serie de informes rutinarios sobre suministros médicos. Dentro había coordenadas, fechas, y un patrón que coincidía exactamente con cada emboscada sufrida por las unidades especiales en los últimos 3 meses. Y en la última página, una nota manuscrita que helaba la sangre, una advertencia sobre el próximo movimiento previsto de la unidad de Marchetti, programado para dentro de 72 horas, exactamente como él había predicho. Elena fotografió cada documento con manos firmes, a pesar del terror que sentía crecer en su pecho, y justo cuando se disponía a salir, escuchó pasos acercándose por el pasillo exterior. Se escondió tras la puerta entreabierta, conteniendo la respiración, mientras la silueta de Hidalgo entraba en la habitación seguida de cerca por otra figura que Elena reconoció al instante por la forma de caminar. Era Salinas. Tenemos que destruir esto esta misma noche, escuchó decir a Hidalgo en voz baja y tensa. Marchetti empieza a sospechar. Ya te dije que era demasiado arriesgado seguir usando los partes médicos como tapadera, respondió Salinas, con una amargura que sonaba casi a arrepentimiento. Elena sintió que las piezas terminaban de encajar en su mente, y en ese instante, con la cámara oculta aún grabando, decidió que no podía esperar más. Salió de las sombras y encendió la luz del despacho de golpe. Se acabó, dijo con una voz que no temblaba en absoluto. Todo lo que necesitaba ya está documentado, y en menos de 5 minutos, Marchetti y la policía militar estarán aquí. Hidalgo palideció, y por un instante pareció que consideraría huir, pero la voz grave de Marchetti resonó ya desde la puerta, acompañado de 2 agentes de la policía militar. Todo terminó, Rubén, dijo Marchetti, entrando con la calma letal de un hombre que llevaba toda la vida esperando ese momento. Salinas bajó la cabeza, derrotado, mientras los agentes esposaban a ambos hombres sin resistencia. 3 días después, en una ceremonia sencilla celebrada en el patio principal de la base de Almuñécar, con el sol de la mañana iluminando los rostros cansados de 12 hombres que habían sobrevivido gracias a un par de manos firmes y un corazón inquebrantable,
El general al mando de la región entregó personalmente a Elena Vidal una medalla al mérito militar por su valentía, su integridad y su papel decisivo en desmantelar una red de filtración que había puesto en peligro a decenas de soldados españoles. El sargento Roda, con el brazo aún vendado, fue el primero en ponerse en pie desde su silla de ruedas para dedicarle un saludo militar perfecto, un gesto que ningún reglamento exigía, pero que ningún reglamento podía prohibir tampoco. Porque aquella noche, en medio de la sangre y el caos, 12 hombres heridos habían reconocido algo que el uniforme de un coronel jamás podría otorgar, el verdadero peso de un liderazgo ganado a pulso, en la oscuridad, salvando vidas cuando nadie más se atrevía a hacerlo.